Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre clases, objetos e instanciamiento en Python. Antes que nada, Python es un lenguaje orientado a objetos completamente, que se diferencia de algunos otros lenguajes de programación por algunas particularidades, tales como las siguientes. Todo es un objeto, incluyendo los tipos y clases. Los tipos y clases son sinónimos. Se permite la herencia múltiple. No hay métodos ni atributos privados. Los atributos pueden ser modificados directamente. Las clases abstractas son opcionales, pero pueden ser implementadas. Y permite monkey patching, doctyping, mixing, sobrecarga de operadores y la creación de nuevos tipos de datos a partir de datos básicos. El componente primordial para los objetos son las clases. Las clases son prototipos a partir de los cuales pueden crearse objetos que adquieren las propiedades, características y comportamientos definidos por las clases. ¿Qué significa esto? Ustedes tienen un modelo, que es una clase, a partir del cual emanan distintas versiones o copias de ella, que son con las que uno va a trabajar generalmente. En otros lenguajes de programación, las clases son inamovibles, las clases no puede uno interactuar con ellas, sino es mediante el instanciamiento, que es la creación de objetos. ¿Cómo hacemos nosotros para definir una clase? Utilizamos la palabra reservada class y un nombre. Y entre paréntesis, nosotros vamos a ingresar las superclases de esta clase. En este momento no vamos a hablar de superclases ni de herencia, lo vamos a hacer más adelante. Cabe nada más mencionar que dentro de los paréntesis están las clases de las cuales esta nueva clase va a heredar sus propiedades. Heredar e instanciar no son lo mismo. Instanciar es para crear objetos, heredar es para crear clases. Tenemos los dos puntos y posteriormente el código. Por convención, el nombre de una clase utiliza lo que se conoce como camel case. ¿Qué significa esto? Este tipo de formato en donde la primera letra es mayúscula y si tenemos otra palabra también es mayúscula. Esto es camel case. Bueno, comencemos. Recuerden, a las celdas que se les tiene que dar Shift Enter para que se ejecuten. Aquí tenemos class con el nombre clase, los dos puntos, el docstring y la palabra reservada pass, que no hace absolutamente nada, pero que sintácticamente le da sentido a este código. Shift Enter, ya fue creada la clase, vamos a verlo. Y aun cuando yo no definí nada, bueno, vamos a empezar. Clase, de nombre clase, en main. Esto significa que está en el entorno principal, está en el intérprete. Si ustedes se fijan también aquí, dice que hereda a object. ¿Y qué es lo que hereda a object? Estos datos de aquí. Dict y wgref. Pero no solo eso, sino que cuando yo hago un dir, tengo estos atributos y métodos que fueron heredados directamente de object. No necesito decirle a Python que herede de object, lo hace de manera automática. Y así se define una clase. Los objetos son instancias de las clases, son sus implementaciones, y a esta acción se le llama instanciar. Todos los elementos de Python son instancias de al menos una clase. Para crear un objeto se utiliza el nombre de la clase, el paréntesis, y si la clase requiere argumentos para ser creada se ingresan. Si no, se dejan nada más los paréntesis solos. Cuando yo creo una clase, esta se instancia, cuando yo creo una clase, en un objeto, a partir de una clase, como lo tenemos aquí, se va a instanciar, le va a dar las propiedades, pero como no está ligado a un nombre, este objeto instanciado va a eliminarse prácticamente de inmediato. Para que perdure un poquito más, tengo que ligarlo a un nombre. Como pueden ver, es un objeto que emana de clase y está en esta posición de memoria. Y si yo doy el help en objeto, vamos a ver algo muy similar a lo del help de clase. Ahora vamos a instanciar varios objetos dentro de esta tupla que se instancian de clase.
y vamos a verlos. Aquí tenemos su identificador, como podemos ver son distintos, de dónde vienen, de clase, y en qué posición de memoria están. Entonces, dentro de esta tuple tenemos 4 objetos. Ahora, ¿cómo sabemos si un objeto es instancia de una clase? Para eso tenemos la función isInstance. Lo único que tenemos que hacer es el objeto que nosotros queremos revisar y la clase con la que queremos ver si es instancia. En este caso tenemos objeto y la clase clase, y esto va a ser verdadero porque objeto es instancia de clase. Ahora vamos a hablar un poco del objeto object. Absolutamente todos los objetos en Python emanan de object, y object a la vez es un objeto y una clase. En Python 2 es obligatorio indicar que una clase hereda object con la siguiente sintaxis. Tal como lo veíamos, el nombre de la clase, y obligatoriamente tiene que estar entre paréntesis object. Python 2 no da por sentado que las clases heredan a object. Python 3 sí. Y hay varias maneras de hacerlo. Si nosotros vamos a hacer una clase básica, una clase que no hereda de ninguna otra clase más que de object, podemos utilizar esta sintaxis en donde no hay paréntesis. O podemos utilizar esta otra en donde hay paréntesis pero no colocamos nada, y de todas formas Python 3 va a inferir que emana de object. O ahorita somos explícitos como debería de ser en Python 2, en donde tenemos el nombre de la clase, los paréntesis y object como la superclase. En estos 3 casos la sintaxis es distinta pero el resultado es el mismo. ¿Qué es object? Es el tipo más básico que hay en Python.